WWE SummerSlam. Y bueno, chicos, sean todos bienvenidos por mi parte a las reacciones de este año. Pues bueno, me llevo la sorpresa de que el primer combate que va a suceder el día de hoy es por el Women's World Championship. La verdad, me esperaba que este combate pues lo pusieran más adelante en la cartelera. Uy, esa canción la conozco, ¿eh? Y bueno, como comentaba, pues el combate inicial del día de hoy será entre Rhea Bloody Ripley y Liv Morgan por el campeonato mundial femenino. Definitivamente bastante arriesgada esta decisión por parte de Triple H. Es una de las rivalidades pues que ha acarreado Raw prácticamente durante varios meses. Y bueno, ahora sí, haciendo su entrada la actual campeona, y puede ser que hasta hoy campeona, Liv Morgan. Si somos realistas, Liv Morgan no tiene ningún tipo de posibilidades contra Rhea Ripley. Bueno, ahora sí vamos con el combate. Sonó la campana y ahora sí, pues a ver qué pasa. A ver si no matan a Liv Morgan en 2 segundos. Y ver si al final del día todo esto tuvo algún tipo de sentido. Bueno, empieza Liv Morgan escapando de Rhea. Bueno, hasta ahí le llegó la técnica de escapar de Rhea. Bueno, ahora sí, persínese porque la van a matar. Acaba de mandar Liv Morgan a Ripley contra el esquinero y parece ser que haya dislocado el hombro. Bueno, ahora tiene 2 brazos, Vaya putada. Sí, definitivamente. Rest in peace el reinado de Liv Morgan. Y ahí va atrás del hombro. Bueno, a ver, es una opción de ganar. Obviamente no es la más lógica, pero vamos. Es una opción de ganar. Y bueno, otro intento más de Riptide. Yo creo que ahora sí llega. Y Riptide. Ok, tenemos nueva campeona. Oh, yo creo que ya sé qué va a hacer. Dom lo va a impedir. Ok, ¿qué acabas de hacer? Acaba de ganar Liv Morgan gracias a Dominic. Y Oblivion. Oh. 1, 2 y... parecía el final, de verdad que parecía el final. Y Oblivion sobre la silla que dejó Dominic. ¿Qué? ¿Cómo? No, que al final sí era verdad de que Dominic iba a ayudar a Liv. No, definitivamente Dominic es cine, lo que hace el cabrón. Dominic, you sorry two-timing son of a bitch! Ok. Holy shit. Definitivamente que esta novela espectacular. Se pone cada vez mejor. Y bueno, creo que sin duda alguna es de las rivalidades que más tiempo lleva en construcción desde que empezó el año comenzó esta construcción, ¿no? E inclusive antes, podríamos decir, prácticamente desde el regreso de CM Punk en Survivor Series War Games, tenemos esta construcción para este combate. Seth freaking Rollins pues arbitrará el combate de forma totalmente imparcial para ver si cumplen las expectativas tanto Drew McIntyre como CM Punk. Ahora sí, empiezan las entradas más importantes y obviamente tenemos la de el psicópata escocés, el papucho, el cemental Drew McIntyre. Va a ser una decepción si este combate dura 5 minutos. Bueno, creo que suena increíble aún escuchar Cult of Personality. Look in my eyes, what do you see? The Cult of Personality. Y bueno, esperando que no se lesionen los 5 minutos, tenemos a El Ponqueto, el autodenominado Best in the World, CM Punk. Bueno, lo que acaba de hacer CM Punk, poniéndole la sueta a Rollins, ¿qué sentido tiene? Y ring the bell. Y bueno, ahora sí empezaron los madrazos entre estos dos. Y bueno, Punk con todo en el esquinero. El conteo que llega a 5 por parte de Rollins lo aleja del esquinero. De la manera que lo has sacado. Y hacia afuera del ring McIntyre. Y apenas el conteo va por 2, ¿es en serio? Solo hay que ver a Rollins, Uy, bueno, ahora se viene
Hazlo. Guillotina contra la protección que está en el ring. Bueno, Rollins es el que lo está disfrutando más. Rollins. 1, 2. Y el conteo que llega a 2. Déjame hacerlo y haremos que esta industria se vaya. Bueno, Rollins va a permitir que McIntyre golpee a Punk con una sí. No. No va a pasar. Y silletazo que casi le da Punk. 3, 2, 1. Busca la Claymore, lo que llega es la patada de Punk. Y rodillazo. Y rodillazo en el esquinero número 2. Y cerró la Anaconda Vice. Oh, bueno, ya se dio cuenta que tiene la pulsera, ¿no? ¡Pero Claymore! 1, 2. Ah, bueno, resistió una Claymore. Y bueno, ahora se pone el brazalete Rollins. Y bueno, Punk quiere mandarlo a dormir. Oh, bueno, se acaba de dar cuenta que Rollins tiene el brazalete. Y ahora va a buscar el F. No llega el Future Shock. Lo que sí puede llegar es la GTS. Conteo de Rollins. 1, 2. Y bueno, llegó tarde Rollins. Pero Rollins se la está explicando a CM Punk, ¿eh? ¡Oh! Iba a buscar la GTS para Rollins. ¡GTS! Y recupera el brazalete. Pensé que se venía Claymore, ¿eh? Y golpe bajo por parte de McIntyre. Lo prepara, punta y Claymore. 1, 2 y 3. Victoria para Drew McIntyre. No le gustó para nada lo que le dijo Seth Rollins. Y toma GTS que se comió. Creo que podemos decir que no fue lo que esperábamos, pero dentro de lo que cabe está bien. O sea, no fue tan malo como en principio lo esperábamos. Y otra vez se va a robar el brazalete. Esto obviamente no va a terminar acá. Esto continúa hasta Bad Blood. Muy probablemente en esa Hell in a Cell match. Vuelvo y repito, creo que para el nivel que nos esperábamos de CM Punk estuvo bastante a la altura. Pues bueno, vamos con un combate bastante interesante por el World Heavyweight Championship. Después de lo que sucedió al principio de SummerSlam, puede ser ya la piedra final en el episodio del Judgment Day, porque la verdad es que está difícil de que se mantenga después de lo que sucedió. The Ring General, ganador del torneo King of the Ring y ex campeón intercontinental, Gunther versus Damian Priest. Bueno, un final digno para el reinado de Damian Priest, ¿eh? La verdad, muy pocas posibilidades hay de que gane y muy altas probabilidades hay de que gane Gunther. Wow, qué buena tijereta por parte de Damian Priest y Falcon Arrow. Ah, bueno, a pelea de machetazos, y bueno, la cantidad de patadas después de los machetazos por parte de Priest. Ya sangre en el pecho de Gunther. Parece Finn Balor. En principio darle soporte a Damian Priest. Y patada para Finn Balor. Ya se está quitando los tirantes y todo. La Razor's Edge. La consigue. Y nuevamente lo logra. Conecta. 1, 2. Y Finn Balor acaba de traicionar a Damian Priest. Estaba planeado lo de las traiciones, tanto de Liv como de Finn Balor. Está reviviendo Priest, revierte el conteo. 1, 2. Y acaba de agarrar a Finn Balor. Sin embargo, Gunther lo agarra más bien. Le va a aplicar el bombazo. Bombazo por parte de Gunther. Y nuevamente lo encierra en sumisión para dormirlo. Y bueno, ahora sí, es el final. Y tenemos a un nuevo campeón mundial. Y es The Ring General Gunther. Después de lo que vimos al principio del show, era prácticamente imposible no pensar en una posible traición de Finn Balor a Damian Priest. Y ahora sí que se viene lo interesante. Con Gunther como campeón, ¿quién será el valiente? ¿Quién será capaz de quitarle el campeonato? Bueno, ahora vamos con el último combate. Bloodline Rules, Undisputed WWE Championship. The American Nightmare se enfrenta a el supuesto jefe tribal, que de jefe tribal no tiene nada, solo Sikoa. Y bueno, se viene el main event de la noche, que realmente como tal no tiene hype, porque a nadie le interesa. O sea, realmente solo Sikoa, aunque tenga esta actitud de que es el nuevo Tribal Chief y toda la cuestión, todavía no se termina de comprar la idea, porque básicamente está haciendo un calco de lo que hacía Roman Reigns. Entonces, si lo pusieron en el main event es solamente por una razón, y la razón se llama Roman Reigns. Tenemos a Cody desde su autobús, y bueno, tenemos a su perro también, que va, parece ser, a hacer la entrada con él.
¡No! Bueno, eso obviamente era referencia al Winged Eagle. Ready for me to start the show. Out the garden lights go up, I'm home. Wow. Bueno, qué entrada está teniendo la pesadilla americana. ¡Wow! Nada, tremenda la entrada de Cody. He is the undisputed WWE Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes. Ya, es que de verdad, lo de Samantha Irving, ¿qué sentido tiene? Ok, suena la campana y la acción comienza. Bloodline Rules. Y ahora el público empieza a gritar We want Roman, lo que ya pone nervioso a Solo Sikoa. Y eso sinceramente puede ser una desventaja, porque si a Roman Reigns le afectaba la opinión del público, pues yo creo que más de lo mismo le tiene que pasar a Solo Sikoa. Uy, le acaba de bloquear el combo. Y patada tipo Disaster Kick. Ahora va a buscar velocidad. Topetazo suicida por encima de la segunda cuerda. Va de nuevo, pero bueno, lo reciben con un antebrazo. Job para Solo. Y el codazo. Ahora va a buscar la Disaster Kick. No llega. Si puede llegar es este bombazo por parte de Solo. Y Spinning Uranagi. Y Crossroads. Bueno, como era esperarse, ¿no? Tangaloa y Tamatonga aparecen. Uf. Y solo 1, 2. No, va a faltar más que eso para poder vencer a Cody. Kevin Owens. Bueno, Kevin Owens ha regresado este año más veces que en toda su vida, Bueno. Y Apex Predator. Randy Orton. Y RKO sobre Tangaloa. Y Stunner para Tamatonga. Y ahora sí, cierto, queda solo Sikoa contra 3. Y Swanton Bomb de Kevin Owens. Y Crossroads número 2. Conteo del referee. 1, 2. Ah, bueno, pero ¿qué? ¿Quién es? Solo Sikoa. Y lanza por parte de Solo. 1, 2. Pero en el proceso se rompe el culo literalmente contra los escalones metálicos. Y ahora sí puede ser el definitivo Crossroads número 1. Ah, ok, ya vamos otra vez con este final. Va a buscar un segundo Crossroads. Y como que esta historia ya me suena. Y sí. Y ahí llega Jacob Fatu. Tremendo Whisper in the Wind. Lo va a buscar. Tremendo el Moonsault por parte de Jacob. Y va a volar. Bueno, planchazo sobre la mesa de comentaristas. Bueno, pero parece ser que se golpeó en el proceso Jacob Fatu. Y super plancha samoana. Conteo del referee. 1, 2. Y Cody Rhodes que se sale. Pero va a buscar Super Cody Cutter. Espectacular. Siempre me ha gustado bastante la forma en la que hace el... ¡No! ¡Oh! Ahora sí que se le jodió todo a Solo Sikoa. Y como lo dijimos, solo había una manera en la que este fuera el main event. Roman Reigns is back. Posiblemente una de las peores pesadillas de Solo Sikoa se acaba de hacer realidad. Y Superman Punch para Solo Sikoa. Solo hay y solo habrá un Tribal Chief, es lo que está diciendo Roman Reigns. Y ruge el samoano. Y se viene lanza de Roman. Y bueno, aquí viene un momento crucial, ¿no? Obviamente está viendo al hombre que le quitó el campeonato mundial. Lo va a dejar retener. Está dejando a Cody Rhodes llevarse la victoria por el Crossroads. Conteo del referee. 1, 2, 3. Y Cody Rhodes retiene ante Solo Sikoa. Y sí, aunque le joda a Roman Reigns, porque le jode una barbaridad, gracias a él, Cody Rhodes sigue siendo el campeón indiscutido de la WWE. Roman Reigns ha vuelto a encargarse de sus asuntos, a encargarse del supuesto
nuevo jefe tribal y se viene la Bloodline Civil War 2.0. Espérenla para Survivor Series Wargames. Sin embargo, regresa Roman Reigns a reclamar lo que perdió en WrestleMania, aunque primero se va a tener que encargar de unos cuantos asuntos con el linaje. Y lo marca en la camiseta, Original Tribal Chief. Y bueno, chicos, así es como termina SummerSlam 2024. El jefe tribal original regresa para volver al tope en su isla. Se pondrá interesante el camino de cara a Survivor Series Wargames. Y bueno, a ver, opinión general del show. No sé si me esperaba más, pero yo creo que estuvo bastante a la altura. Tuvo varios cambios titulares. Tenemos nuevo campeón de los Estados Unidos, nuevo campeón mundial, nueva campeona femenina y pues tenemos el regreso de Roman Reigns. Drew McIntyre le gana a CM Punk. Bron Breakker se corona como el campeón intercontinental en un combate que yo creo que fue la decepción de este SummerSlam. Creo que fue un buen show. Le vamos a poner de nota, creo que un 7. Espero les haya gustado estas reacciones del evento más caliente del verano. Ya nos estaremos viendo alguna vez. Un abrazo, chicos, suscríbanse, denle like y todo lo que ya ustedes saben. Y ya nos veremos en el próximo video. ¡Adiós!